Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Van a ser, a efectos de la aplicación de la presente ley orgánica, se encuentran comprendidos en el monitoreo, en el seguimiento, quienes ocupen o ocuparen puestos de elección popular en el sector. Es una ley para ellos. Quienes prestan o prestaren sus servicios en el sector público bajo cualquier régimen o modalidad. Quienes fueron electos o ingresaren al sector público a partir del 6 de marzo del 2018 bajo cualquier régimen o modalidad. El artículo 2 dice prohibición de ocupación y desempeño de puestos en el sector público. Esto tiene una dirección exacta. Usted atina a definirla, doctor Prado. Muy buenos días. Buenos Muchas días, gracias, asambleísta. Querida doctora, querido asambleísta. Gracias, doctora. Saludo a la audiencia de Radio Democracia. A ver, los paraísos fiscales son un problema en el mundo. En el año 2008, cuando hubo la crisis financiera internacional, el presidente Bush convocó a una reunión urgente al G8 y el presidente Sarkozy se negó a asistir a la reunión y dijo no tiene ningún sentido reunirnos a analizar la crisis financiera si previamente no tomamos resoluciones definitivas respecto al funcionamiento de los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque los paraísos fiscales, que son jurisdicciones que se caracterizan por no cobrar impuestos o cobrar impuestos muy bajos, fueron los territorios utilizados para generar los derivados financieros que dieron lugar a aquella gran crisis económica que causó tanto problema en el mundo industrializado sobre todo. Entonces, a partir de ahí, se inició una campaña por parte de los países industrializados para efectos de lograr penalizar, lograr regularizar las relaciones con los paraísos fiscales. El primer gran avance fue que todos estos países deban suscribir convenios de transferencia de información cuando así les soliciten. Y de hecho, todos los paraísos fiscales de la órbita europea suscribieron esos convenios para entregar información. Y los Estados Unidos le sacaron a Panamá un acuerdo bilateral en donde Panamá le da toda la información que necesita a los Estados Unidos. Entonces, en verdad, el paraíso fiscal es un problema para el funcionamiento de la economía del mundo, porque no solo que se aprovecha de la opacidad, de la poca rigurosidad normativa, sino que adicionalmente se convierte en el sitio de asiento de dineros sucios, dineros mal habidos, que generan todo un complejo. Ya la doctora Paulina nos comentará todo el tema que se genera a través del testaferrismo internacional, el lavado de los activos, o sea, son legislaciones permisivas. Sin embargo, para poner un ejemplo, en nuestra legislación, en la legislación ecuatoriana, el artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente, desde siempre, el Ecuador optó, cuando el doctor Borja nos propuso la Ley de Régimen Tributario Interno, optó el concepto de renta mundial. ¿Qué es lo que dice la ley ecuatoriana? Dice que toda persona natural o social residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior que han sido sometidas a imposición en otro estado se excluirán de la base imponible en Ecuador
y en consecuencia no estarán sometidas a imposición. En caso de rentas provenientes de paraísos fiscales, no se aplicará la exención y las rentas formarán parte de la renta global del contribuyente. Entonces resulta que, desde el punto de vista normativo del Ecuador, si es que una sociedad o un residente fiscal del Ecuador tiene dineros en paraísos fiscales, está obligado a declarar y pagar el impuesto a la renta en el Ecuador. ¿A qué me conduce esto? ¿Este mismo momento? Este mismo momento. O sea, esto, ¿está legislado? Esto de toda la vida. O sea, esto no es un tema nuevo. Lo que pasa es que aquí se fracciona la realidad normativa o se olvida de la realidad normativa, se omite hacer una revisión sistemática del ordenamiento jurídico. Aquí está. Pero yo quiero llegar a una... O se disimula pecados del mismo grupo que ahora quiere legislar. Pero, yo quiero llegar a una conclusión. El problema no es tener un depósito en un paraíso fiscal. El problema es ocultarlo. Uh-huh. El problema no es tener un activo en un paraíso fiscal. El problema es cómo se obtuvo el activo y cómo se lo esconde. No es malo esconder. No es malo tener un activo si es que yo cumplo con la legislación ecuatoriana. La legislación ecuatoriana dice, haga la declaración patrimonial. Declare. Si en la declaración patrimonial usted pone que tiene depósitos en el exterior, que tiene acciones en el exterior, que tiene bienes inmuebles en el exterior, usted está cumpliendo la ley. Al estar cumpliendo la ley no está cometiendo ningún ilícito, está revelando que usted tiene estas propiedades en el exterior y eso se vincula directamente con la legislación positiva y dice, vea, si usted tiene rentas en el exterior y pagó impuestos en el exterior, aquí ya en el Ecuador no pague, pero si tuvo rentas en paraísos fiscales, tiene que pagar en el Ecuador. Entonces, el problema del paraíso fiscal no es necesariamente el que se anota en exposición de motivos de esta ley. Uh-huh. Si es que yo estoy revelando en mi declaración patrimonial que tengo inversiones en paraísos fiscales, que tengo activos, que tengo cuentas, estoy siendo transparente. Lo malo es robar y depositar en paraísos fiscales y esconder, aprovechar la permisividad de esa legislación y ocultar la titularidad. Uh-huh. O sea, ese es el problema de fondo. Yeah. Porque el problema mundial de los paraísos fiscales es un problema que no se puede negar. Uh-huh. El mundo está encaminado hacia combatir el funcionamiento de los paraísos fiscales. La OCDE, que está citada en la exposición de motivos, ha ido generando una serie de preceptos y principios que ya para los países miembros de la OCDE se han ido convirtiendo en obligatorios y que para la OCDE abrió al mundo. Dijo, todos los países que quieran pueden adherirse a este convenio, que es darle una lógica de funcionamiento al sistema tributario mundial, de tal suerte que una renta pague el impuesto en alguna parte del mundo. ¿Por qué se oculta el dinero en el exterior? ¿Por qué se lo guarda allí? ¿Y por qué viene a ser una especie de pecado? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, un gran saludo al doctor Prado, al doctor Luis Fernández, doctora. Y para todos también quienes nos escuchan. Bueno, la situación de esta ley que se está proponiendo ahora por parte del presidente de la República, bien sabemos que deriva de la consulta popular. Sí. El porcentaje de ecuatorianos que dijo que sí, que se debía prohibir básicamente a los funcionarios públicos tener depósitos en paraísos fiscales tenía que ser normado. ¿Con qué propaganda ganó el señor presidente esta consulta? Bueno, más allá de propaganda, pienso yo que fue más bien dedicación hacia algún candidato que se pretendía desacreditarlo ya no por las propuestas que tenga, sino por la idea de que tiene una empresa en el exterior, en un país en el que, según el listado, nuestro servicio de rentas internas es considerado como paraíso fiscal. Pero antes de contestarle su pregunta, quisiera ir por partes,
porque la razón de esta ley, si es que leemos todo el preámbulo, es que se busque eliminar la concentración de riqueza que se ha creado y eliminar las desigualdades sociales. Ahora bien, yo no sé por qué conciben que el hecho de que alguien tenga dinero en paraísos fiscales implica concentración de riqueza y eso genera desigualdad social, cuando hay otros factores también que contribuyen para esto. Por ejemplo, la corrupción. Claro, porque aquí en esta ley y a través de la consulta se ve la consecuencia de, pero no se ve la génesis de dónde proviene en tal caso el dinero mal habido. De ahí que desde que se propuso la consulta para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie, no se lograba entender cómo al quitar depósitos y solo de funcionarios públicos se elimine la corrupción, que me imagino es lo que nos preocupa a todos. Sí. Y que así, como se quiere, al menos en teoría, ser prolijo para tratar de saber cómo es ese entramado de los delitos económicos, ver cómo funcionan estas empresas de papel y que por lo general operan a través de testaferros, ¿no? No es el involucrado directo el que va a ir a aperturar una cuenta o crear una empresa fantasma a su nombre. Utilizan varias personas, porque ese es el entramado complicado. No solo es para ocultar el dinero mal habido, sino que para lograr esta ocultación se valen de 1001 mecanismos para que no se logre saber al fin de cuentas quién es la persona que está haciendo uso de los paraísos fiscales. Ya lo dijo el doctor Prado, no es tanto el problema de tener dinero en un país que se considera paraíso fiscal, sino, primero, ocultarlo, no tributar en el Ecuador, y segundo, que ese dinero provenga de actividades ilícitas. Si usted ve que provenga de actividades ilícitas, ocultarlo, toda esa situación de conductas dolosas que buscan generar daño y enriquecer a otro, eso no está en el preámbulo de la ley. La ley lo que busca es que se superen las desigualdades sociales. Qué curioso. Insisto, hay otros factores que se debe haber tomado en cuenta. Eso como primer punto. Por ejemplo, ¿qué factores debían haber sido tomados en cuenta? Lo dije ya, desigualdades sociales tenemos con corrupción. Cuando gente que no logra explicar por qué ahora tienen tremendas casas, autos, viajes, cuando son funcionarios públicos y es tan simple como ver cuánto gana mensualmente en relación a los gastos que tiene, no me diga que eso no genera desigualdad, pero por supuesto que la genera. Gente que igualmente para mantener su empresa en el Ecuador se ha endeudado, tiene que pagar trabajadores, tiene que pagar el impuesto de anticipo a la renta. ¿No es acaso una desigualdad frente a otros que tienen dinero mal habido y se montan una empresa sin necesidad de hacer sacrificio alguno? Entonces, insisto, la corrupción también, pero de eso solo de palabras para afuera a través de los pactos. Para que quede muy claro para la gente, le molesto. Ya, adelante. Perfecto. Otro tema, ya lo dijo el doctor Prado, es que tenemos ya regulaciones en el Ecuador que topan esta arista de los paraísos fiscales. En la Ley Reformatoria de la Equidad Tributaria del 2007, Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Social, y hasta en la Ley Orgánica de Solidaridad, cuando ocurrió el terremoto, ya se hablaba incluso que los estudios jurídicos tienen que dar información si es que se está gestando todos este tipo de recomendaciones para que se cree una empresa en un paraíso fiscal. Lo que sí tienen la obligación de notificar al Estado. Es lo que dice la ley. Sin embargo, ya entrando en materia y la ley que está firmada por el economista Rafael Correa Delgado, al fin de cuentas vamos a centrarnos en el artículo 2 y esto voy a tener que leerlo para que la ciudadanía se dé cuenta cómo se pretende legislar en el Ecuador. ¿Por qué está la falta de prolijidad necesaria cuando se habla de una ley sancionatoria? Porque esta ley no solo que prohíbe tener dineros en paraísos fiscales, sino que si se verifica que los tiene, será
sujeto a sanciones como puede ser la destitución, en el caso de funcionarios públicos, aquellos sometidos al Código del Trabajo, dice el visto bueno, y varios procedimientos que al fin de cuentas lo que implica que el funcionario o servidor público será separado de su cargo. Voy a leer. ¿Cuál es la intencionalidad política que tiene esta ley? Porque tiene una intencionalidad política. Primero, prohibir de que determinadas personas que mantienen en ejercicio actividades empresariales o que son asociados a un determinado capital, a una determinada paquete accionario, qué sé yo, se desprendan de ellos o aclaren su situación económica, que busca en términos eminentemente de estrategia política, doctor Luis Fernando Torres. Buenos días, Gonzalo. Un saludo especial a Mario, a Paulina y a quienes me están escuchando. La pregunta sobre la cual se pronunció el pueblo ecuatoriano el 19 de febrero fue una pregunta tramposa, una pregunta ambigua, una pregunta que escondía, después de todo, una clara intención de orden político, y al principio estuvo concebida para que fuera también una ventana que podía abrirse a la hora de hacer promoción electoral. Finalmente, la mayoría de los electores dijo sí a la pregunta y como consecuencia de ello, el presidente de la República ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Ayer la Comisión de Justicia abocó conocimiento del proyecto y el momento en que me correspondió intervenir dije que se trataba de un proyecto con serias deficiencias conceptuales, con una motivación discutible, asunto que ha sido claramente explicado por la doctora Paulina Araujo, y que en materia de reformas a la legislación tributaria tampoco decía todo aquello que debía decir, porque las referencias que tiene el proyecto sobre algunas reformas legales que se han hecho a los paraísos fiscales no mencionan a todas, como ha señalado Mario Prado, mencionan las que les conviene, porque en el tema de los paraísos fiscales, la posición del gobierno y la posición de la mayoría oficialista ha sido zigzagueante. Unas veces condena absoluta, otras permisibilidad, y en varias leyes se han incorporado reformas, en algunas que nada tenían que ver con temas relacionados con los paraísos fiscales. Recuerdo, por ejemplo, que en la ley de alianza público-privadas se destinó un capítulo completo a paraísos fiscales, pero no para condenarlos, sino para permitir que efectivamente aquellos que se relacionan con los paraísos fiscales pudieran de una u otra manera eximirse del pago del impuesto a la renta. Por todos los lados se ha legislado sobre esta materia. Pero veamos... Perdió el control el presidente Correa con nombres y apellidos en su lealtad con una legislación coherente, que es lo primero que debe hacer un presidente. Sí, mire, si usted analiza en materia tributaria lo que han hecho entre el 2007 y el 2016, encontrará que se han dado unos cuantos bandazos, ¿no? Por el un lado, por el otro. Bueno, puede haber respondido ello. Por eso le pregunto a usted, ¿qué intencionalidad política tiene este vaivén? Bueno, mire, la consecuencia de esta ley. Aquellos que son funcionarios públicos, eventualmente dignatarios de elección popular, y han ahorrado, han comprado y tienen bienes, inversiones, cuentas en paraísos fiscales, y dejen de ser tales antes de la vigencia de esta ley, no van a tener ningún problema. Dejarán el poder y se quedarán con todo en paraísos fiscales, porque esta ley afecta a los que vienen y a los que eventualmente se quedan. Explíquele eso a la gente. ¿Por qué no afecta a los que ya están incursos? No afecta porque esta ley va a sancionar a aquellos que hasta marzo del año 2018 no hayan transferido, no hayan dejado de tener bienes inmuebles o lo que fuese, siendo por supuesto servidores públicos los dignatarios de elección popular.
pero los que ahora son servidores públicos, dignatarios de elección popular, y no estarán hasta marzo, no tienen ningún problema porque se quedan con todos los bienes en paraísos fiscales. Tendrán que cumplir lo que decía Mario Prado en función del artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno, si es que han declarado. Entonces vea usted que es una ley que tiene dos momentos. Entonces, estos zares del petróleo ecuatoriano, que han constituido empresas en paraísos fiscales, que tienen la plata, que al final uno puede saber que ellos tuvieron allí, como ya no estarán probablemente en sus cargos desde mayo en adelante, se quedan con todo, se acabó para ellos el tema. Pero para los que vienen, es el objetivo. El problema. Ese es uno de los objetivos. Lo que usted quiera decirnos finalmente. Simplemente quiero confirmar lo que ha dicho Mario y lo que ha señalado Paulina. La motivación que aparece en la ley no es la motivación que explica por qué esta ley tiene que aprobarse. Debió haberse limitado el promotor de la ley a mencionar la consulta popular, la pregunta, la respuesta y punto. Sin embargo, cuando se dice que con esta ley se va a redistribuir la riqueza, se van a eliminar las desigualdades, no se está explicando para qué sirve en definitiva la ley. En todo caso, esta ley se convertirá en un arma política poderosa por parte de aquellos que pueden utilizar la acción popular y todos los mecanismos de control en contra de servidores, dignatarios que vendrán a partir del mes de mayo. Usted, doctora Paulina Araujo. Para concluir, y en este mismo hilo de ideas respecto a la acción popular, ¿no?, que se le concede a cualquier ciudadano el que pueda denunciar de estos hechos, aquí nos damos cuenta cómo a través de esta propia ley se contradicen, porque estamos viendo en los hechos que, por ejemplo, autoridades como Fiscalía, Contraloría, frente a actos de corrupción, dinero mal habido y las offshores, no muestran resultados, porque dicen que es muy complejo, que necesitan cooperación judicial, que todo lo que está en paraísos fiscales está de secretismo, pero bueno, esta ley más bien deja al ciudadano de a pie prácticamente que descubra todas estas tramas delictivas, ¿no? Lo cual sí llama la atención, ¿no? Llama la atención, y quizás lo que más llama la atención y más duele. El pecado de ellos está dentro. Vea, yo no sé, se fijan en el paraíso fiscal, no en el origen de los bienes, que es también algo fundamental que tienen que ver. Si es dinero mal habido, de cajón ya hay otros delitos precedentes, más allá de enviar el dinero al paraíso fiscal. Pero quizás, yo creo que a los ecuatorianos nos queda esta duda. Nada dicen del dinero que no han sacado al paraíso fiscal, sino que han escondido en los techos. ¿Qué van a fomentar eso? Que el dinero mal habido, que bien sabemos está circulando, lo escondan, porque ya el paraíso fiscal no me lo mande. Pero nada dice, insisto, de la médula que está aquí. ¿Qué pasa entonces con la corrupción? Porque con esta ley nos prohíben que los dineros vayan a paraísos fiscales, y la ley dice dineros de cualquier naturaleza. Es decir, pueden ser lícitos o ilícitos. Y llegar ya a un punto en que se equipare un dinero bien habido con un dinero producto de delitos, es porque ya no hay un norte claro entre la división del bien y el mal. Y eso, llevarlo a leyes, nos cierra un círculo vicioso perverso de una dedicación del Estado a un solo grupo. Sea el grupo al que quieren perseguir para brindar al grupo que tiene poder. Y eso es lo que duele. Al menos a mí como ecuatoriana me duele muy profundamente.